¿De qué nos vas a estar hablando hoy, ¿Con qué nos vas Denise? a estar iluminando? Ah, Denise? sí, hoy es sorpresa. Hoy es sorpresa. Es un temón. ¿Lo tenés o sí. es sorpresa para vos también? Ahora Esa, me- wow. esa tipo lección, ¿viste? Poneme, buscame a ver, redoblante. ¿No son 9:05 ya? No. No, sí, te estuvimos hablando de emociones, trato más o menos que haya un hilo conductor entre los temas, estuvimos hablando de gestión emocional, cómo las emociones afectaban las decisiones, y lo que traje hoy tiene que ver con inteligencias múltiples y un concepto que por ahí suena un poquito más, que tiene que ver con esto, que es inteligencia emocional. Tuvo un boom en su momento la inteligencia emocional y por ahí es un concepto que nos suena bastante. Inteligencias múltiples por ahí no tanto, es un concepto bastante viejo de un psicólogo, de Howard Gardner, que estudió esto porque se dio cuenta de que el rendimiento académico estaba medido a partir del coeficiente intelectual, que también fue algo que tuvo mucho auge en su momento, ¿no? Los primeros estudios del cerebro tenían que ver con medir la cabeza. Me acuerdo, ¿viste? Tiene el cerebro de un taxidermista, ¿viste? Exactamente, esos estudios, y se creía que según el tamaño de la cabeza tenía una correlación con lo que hoy llamamos funciones cognitivas. Claramente no tiene nada que ver, hoy se saben perfectamente que esto no tiene nada que ver. El cerebro tiene un peso promedio de 1,3 kg en todos los adultos y es indistinto cómo funciona y las capacidades, las habilidades cognitivas, ¿no? Más allá del tamaño, y no tiene absolutamente nada que ver el tamaño de la cabeza. Pero bueno, en un principio se empezó por ahí y a medida que fue avanzando la tecnología, fue avanzando la ciencia y los conocimientos de estos, ¿no? Entonces se planteaba el CI como algo prioritario, algo que querían saber. De hecho, hoy en día hay muchas empresas que siguen preguntando por el CI, cuando en realidad es un dato más entre tantos, y este CI también hay que saber aplicarlo, ¿no? Que es justamente esta inteligencia, hay que saber aplicarla. Lo que planteaba esta persona era básicamente que, no alcanza con esto solo, hay que saber utilizar la inteligencia, y la inteligencia no funciona igual en todos los ámbitos, y es una gran crítica al sistema educativo, ¿no? Que mide justamente en virtud de números y pondera desde este lugar y busca un determinado tipo de lógica. Y él habla que hay más o menos 8 tipos. Es según el autor que lees, ¿no? Tenemos algunos que te plantean 8 tipos de inteligencias, otros 10. Tenés la inteligencia lingüística, que no tiene solo que ver con la oralidad, sino tiene que ver también con los gestos, con lo corporal, ¿no? La sinestésica, la que tiene que ver con el movimiento, la espacial, la musical, la lógica matemática, que es la lógica formal, acá como la que maneja muy bien Luis, y después hay 2 de estas que tomaron gran relevancia con el tiempo, que son la intra y la interpersonal. Estos 2 tipos de inteligencia son las que se denominan inteligencia emocional justamente por su vinculación con las emociones. La inteligencia intrapersonal tiene que ver con la capacidad de reconocer lo que me pasa, lo que siento, lo que estoy viviendo, incluso lo que siento a nivel corporal. Siempre yo hablo de esto del marcador somático. Cuando digo marcador somático es qué me pasa en el cuerpo. Y después la inteligencia interpersonal, que es poder reconocer en el otro qué le sucede y demás. Estas tienen que ver con otros conceptos que hablamos hace un par de semanas ya, como empatía, teoría de la mente, ¿no? La intrapersonal tiene que ver con la autoconciencia, el autoconocimiento, la automotivación, ¿no? Como todo lo propio, todo lo que tengo que hacer yo. Y estos 2 tipos de inteligencia son las que más se ha empezado a estudiar, porque las emociones es un tema que es bastante reciente como se estudia, ya que una de sus áreas cerebrales es bastante nueva, la que decimos siempre de la frente, se ha empezado a estudiar no hace tanto. Entonces todo lo que tiene que ver con esto también es bastante nuevo y se sigue investigando sobre esto. Así que estas 2 últimas inteligencias son como las a recalcar y a resaltar de que es importante poder desarrollarlas. En cada situación yo no aplico el mismo tipo de inteligencia. Cada situación requiere un tipo de inteligencia diferente. Algunos nos desarrollamos más en unas que en otras, pero la idea es poder usar todas, tenerlas a disposición a todas para las distintas estrategias. Y estas 2 requieren necesariamente un laburo desde las emociones. Tenemos que tener un conocimiento desde las emociones, partiendo de cosas básicas, como hablamos el otro día, de poder conocer cuáles son las emociones, qué implican esas emociones, cómo se dan esas emociones en mí, cómo creo yo que se pueden dar en el otro, qué puede llevar
que una persona sienta determinada emoción y que no. Digo, ¿no? Una serie de cuestiones que llevan, por supuesto, un gran laburo interno y mucha psicoeducación. En algunos países como España se apunta a generar un gran cambio y de hecho lo están haciendo, ni hablar en los países nórdicos que siempre tienen unos planes, la verdad que para a mi entender, increíbles a nivel de educación y aprendizaje, el poder aplicar todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional ya desde los ámbitos educativos como enseñanza, ¿no? Porque influye mucho incluso cómo se puede dar, por ejemplo, un aprendizaje en un aula. O mismo la inteligencia emocional es muy importante para un líder, para un jefe, sea de alto rango, de mediano rango, sí, para una persona que tiene una pyme, para una persona que tiene una institución, una ONG, es muy importante que pueda tener un desarrollo de la inteligencia emocional para poder cumplir siempre los objetivos que tiene la institución y también los objetivos personales que tiene esa persona. ¿Va bien ahí? No queremos meternos realmente muy interesante. A ver, no queremos interrumpir la columna. Después, si vos me decís hasta acá, nosotros ya empezamos a preguntarte y a bombardearte. Ya te dio calor. Ya me dio calor, sí. Sí, no. Así por ahí para agregar nada más que, bueno, este concepto de inteligencia emocional tuvo gran relevancia en 1995 más o menos. O sea, no es tantos años si nos ponemos a mirar. Para lo que es ciencia no es tanto. Para lo que es historia no es tanto. Con Goleman. De hecho, siguen estando. La semana pasada fue el congreso de él sobre inteligencia emocional. Y bueno, él tuvo el bestseller y quedó como muy asociado a este concepto, pero en realidad no fue quien crea lo de inteligencia emocional. Hay otros autores como Ekman y demás que tienen un planteo súper interesante de esto. Naturalmente está muy vinculado a los temas relacionados con trastornos del neurodesarrollo, como puede ser el autismo. Se lo ha estudiado y se lo sigue estudiando mucho desde ahí y sigue siendo algo con investigación. Si bien Goleman es sumamente conocido y cualquiera que lea sobre inteligencia emocional te va a hablar de él, también es un poquito criticado porque empieza como a nombrar muchas cosas y se hace medio una ensalada y no nos delimita tanto a los conceptos y medio que, sobre todo si uno no está en el área, es como de repente te parece que es un montón de cosas y no entendés para dónde van. Pero bueno, trata como de abarcar otra serie de conceptos. La inteligencia emocional es muy importante para lo que se llama cognición social. Y la cognición social tiene que ver con todas las habilidades que tenemos para desenvolvernos con un otro. Así que la inteligencia emocional es muy importante para muchas cosas, como veremos. Y lo usamos todo el tiempo. O sea, lo hacemos sin darnos cuenta. No quiere decir que lo usemos de una manera útil, como diría Luis, funcional, sana, como diríamos productiva, en mi área, y productiva. Nosotros hablamos más de funcionalidad porque la base es la neurobiología y bueno, es un concepto desde el individuo que sea funcional o no. Bien, por ahí, retomando un poco lo que venías hablando, hablabas de los países nórdicos, el tema del sistema educativo. Yo pienso, ¿no? Hablaste de pymes, de empresas, de emprendimientos que tenga uno particularmente y que lo hacemos, como vos decís, sin darnos cuenta. Ahora, ¿de qué manera sería posible implementar o hay algún indicio de implementación de todo esto en el sistema educativo argentino? No, nada. No. Nada. No, te pregunto realmente porque siempre aparecen ideas dispares, aparece sea un ministro, un gobierno y baja una línea, algo, y toma algún concepto, alguna idea muy vana y como todo esto está en estudio y en desarrollo y tal vez haya otros lugares donde se vaya aplicando, pienso acá cuáles serían las metodologías de aplicación. Y de última, si no es así en el ámbito educativo, que todavía estamos muy atrasados en el sistema, pienso cuál sería la forma de promoverlo en otros ámbitos, ya sea empresarial, a gran o pequeña escala o en el ámbito personal. Sí, igual en la educación me parece importante recalcar que sería muy relevante si pudiera haber un espacio de formación y donde se pudiera practicar la inteligencia emocional, porque todo se aprende haciéndolo, lo que dijimos alguna vez, toda conducta que se repite se vuelve hábito, entonces no es solo decir las cosas, hay que hacerlas y es algo que en la terapia siempre remarcamos mucho con los pacientes.
no es solo lo que hablamos acá, ahora hay que ir y hacerlo, hay que buscar situaciones donde vos puedas hacer esto. Entonces, generar esos espacios en las escuelas sería súper interesante, tanto para el alumnado como para los docentes, porque eso también te permite generar ambientes de laburo mucho más saludables, porque hay un trabajo sobre las emociones. Yo puedo inferir que te digo esto y esto te puede lastimar, te puede joder, te puede dañar, te puede alterar y puede traer un problema, y vos no sabés manejar esto. Entonces, yo tengo que poder hacer este laburo, ¿no? A ver, nosotros lo hacemos y lo hacemos en microsegundos, pero justamente como no esa conciencia, muchas veces la pifiamos. Entonces es muy importante también por eso para el ámbito laboral, el ámbito educativo en general. O sea, no solo enseñarle a los pibes a hacer esto, sino que también los docentes pueden hacer esto porque lo pueden después aplicar en sus casas también. O sea, es una cadena. Digo, cuando uno tiene la estrategia y la empieza a practicar, la idea es hacer lo que se llama generalización, que se puede empezar a aplicarlas en distintas situaciones y en distintos ámbitos. Entonces, eso sin duda es que mejora la calidad de vida. Por eso digo que estaría buenísimo, y voy mencionando esto, digo, se me ocurre en pymes, ONG, cualquier institución. Es que ¿no? creo que es mucho más fácil en esos ámbitos que tal vez en el ámbito educativo. Y te explico por qué. Vos hablás de empezar a hacerlo. No podemos hacerlo de manera individual, en algunos lugares sí, no, tiene que haber una bajada de línea concreta. Me parece que es algo sobre lo que va a llevar demasiado tiempo, pero de alguna manera poder iniciarlo, Pero y que sea una política de Estado en educación. Algunas hay que arrancar, exacto. No, sí, tiene que ser parte de la grilla, digamos, ¿no? Como una materia más. Se puede laburar. En la Universidad de Valencia tiene un programa súper interesante y ellos lo van laburando en las distintas materias. No es que hay un espacio específico de inteligencia emocional, sino que desde ahí se va trabajando, se va psicoeducando al docente, por supuesto, para que pueda ir trabajándolo también y cómo ir trabajando en el aula, ¿no? Y lo van trabajando en las distintas materias. A ver, sí, la realidad es que nos falta un montón, pero sería súper interesante que se pudiera en un momento, aunque sea intentar llevar a cabo esto, pero sí, tiene que ser como algo como componente más íntegro integral. del sistema, como algo propio del sistema, más allá de una materia, digo, ¿no? No, tal cual. Es que es bastante transversal ¿sabes? todo lo que estabas nombrando, justamente a muchas aptitudes que son necesarias no solo desde lo educativo, sino también después en lo laboral. Creo que un cambio en este sentido fue hace por lo menos 3 años, se readecuaron algunos planes y ya ponele cuando vos haces una planificación, por ejemplo, a nivel docente que presentas tu planificación al principio de año, vos no lo planteás solo en términos de contenido específico, aprender determinada cosa, sino en términos de saberes, que es un conocimiento específico más una aptitud concreta que querés laburar, ¿no? Y eso es como un comienzo en situaciones concretas. Por eso también hay una tendencia, por lo menos en docentes, sin menospreciar a los docentes más grandes, porque no necesariamente esto es tan lineal, pero sí he visto en muchos docentes un poco más jóvenes prácticas un poco más situacionales, ¿no? En las cuales estas aptitudes se ven y se ejercitan en escenarios más reales. Gonza, nos va a estar escuchando algún docente y va a estar pensando en qué puede hacer el día de mañana cuando se vuelva a clases, y le va a gustar, le van a gustar los conceptos que está volcando Denise, y va a decir, voy a armar un proyecto individual para mi grupo, y lo va a llevar adelante, pero no deja de ser una gota en un océano, ¿entendés? Insisto que esto necesita, por lo menos en el sistema educativo, ¿no? De hecho, acá tu fan dice, de hecho, las grandes empresas seleccionan a sus líderes y CEOs más que por sus títulos, por su capacidad para relacionarse de manera empática con otros. Es decir, por su comunicación interpersonal. El resto, mi madre. No, es cierto. En realidad, el otro día, acá me van a contradecir, ¿no? Pero cada uno con sus argumentos. ¿Quién? Pero bueno, no recuerdo exactamente los números porque no es mi fuerte, pero sí hay evidencia científica, por ejemplo, de que a la hora de seleccionar un CV se realiza más bien por la impronta emocional que genera el candidato que por las aptitudes que presenta el candidato. Entonces, la impresión y el vínculo que se genera en esa entrevista termina definiendo lo que hace la selección de ese candidato y no otro. Entonces tiene que ver con esto de la intrapersonal. Bueno, que sea... pasa en la política. Pasa en la vida, pasa en TNT. Sí, TNT hay que meterle más de uno para sí. que... pero digo, pienso... Esa gestión interpersonal, ¿qué pasó?
¿Cuál? Claro. La del TNT. Para eso te tenemos acá, para que Claro. nos mejores como personas, ¿no? Para que No, lo igual más marques. allá de como una crítica, no es es como estaría buenísimo poder incrementar una serie de conceptos prácticos más que la teoría para que podamos tener ambientes más saludables. Lo Tiene pasa que ver es con si vas eso. y dibujás el hombre bajo la lluvia y tenés que seleccionar Claro. al que te cae bien, porque de ahí... Pero eso porque son test proyectivos psicoanalíticos. Nosotros trabajamos con test neuropsicológicos. Entonces, todo lo que tenga evidencia científica. Así que ahí hacemos agua con eso. Claro. Casi no dibujamos. Agua es la que Y aparte están En un el poco, hombre bajo la un poco lluvia. desestimados ya esos test y extrañamente en muchos ámbitos todavía se siguen usando. Sí. Porque marcan solo cuestiones proyectivas que también como están tan generalizados no es una cuestión real porque no es original y al no ser original está más estandarizado, entonces vos ya sabés lo que tiene que tener el test mínimamente para que no crean que sos una persona que no puede aplicar al trabajo, y desde ese lugar es que ya dejan de perder una noción que te sirva como un punto de partida para analizar. Sí, además es una cuestión subjetiva del que interpreta el test. Eso se denominan test proyectivos. Los test proyectivos son aquellos de que implican una subjetividad en su interpretación y que tienen dibujos. Por otro lado están lo que se llaman test psicométricos, que son los test que se pueden medir, es decir, que presentan un valor numérico. Si bien pueden presentar aptitudes, la mayoría de ellos tienen un valor numérico. Es todo lo que es medible, básicamente, Claro. para que sea más resumido. Y lo que buscan estos test psicométricos son algunos evaluar estado de ánimo, otros personalidad, y en una batería completa se evalúa todo lo que se llama funciones cognitivas, es decir, todo lo que hace nuestro cerebro: percibir, la atención, la memoria, el lenguaje, y un montón de cosas más, como por ejemplo las funciones ejecutivas, que es todo lo relacionado a la frente, y que son todas esas series de funciones que son las más relevantes, ¿no? que realiza nuestra cabeza y nos distinguen del resto de los animales, en el caso de que se use, por supuesto. Exactamente, muy interesante, la verdad, es muy bueno. Y creo que hay un punto que vos dijiste, trayendo un poco las ideas o la perspectiva que trae siempre Luis, ¿no? Esto de la productividad, que creo que si estuviera medido, ¿no? Más fehacientemente en términos de productividad, ambientes laborales que son saludables de los que no lo son, no dejaría de verse como una idea que anda dando vueltas y se pondría de manera concreta porque se vería la rentabilidad y la posibilidad real de esto. Bueno, es que respecto a lo que vos decías, que es cierto, o sea, vos con los tiempos que tenés en una entrevista laboral, o sea, la verdad que no terminás eligiendo al nunca. mejor candidato técnicamente, sino al que te cayó mejor. Pero bueno, nada, para eso está el periodo de prueba. Abogamos por la flexibilización laboral, dijo él. Exactamente. Es que es relativamente cierto, es decir, Sí. si no cumple un candidato las expectativas, para eso se generó ese periodo. O sea, porque vos no podés definir a una persona... Mucho gusto, nunca vuelva. Y también debo decir que es muy corto. O sea, una persona para poder, digamos, desarrollarse laboralmente necesita como 6 meses. O sea, no es que en 2 meses ya es MacGyver. No, O sea, sí. Aparte, cada viejísimo institución MacGyver. tiene sus propios valores, su propia cultura organizacional, su propio clima laboral, ¿no? Y se adecúa esto a la persona y la persona a ella. La idea es, por ejemplo, con este desarrollo de lo inter y lo intrapersonal en un ámbito laboral, por ejemplo, es que la persona pueda desarrollarse y pueda desarrollar también la empresa. Digo, es como un acompañamiento. Y esto también creo que es un concepto bastante nuevo y se habla mucho de esto, por ejemplo, cuando hablamos de neuroliderazgo, de entender que también hay un desarrollo personal, individual, no solo el de la empresa, que por supuesto que busca la productividad, pero sino también hay un desarrollo individual. Digo, esto también es muy nuevo. Somos una generación que busca trabajar de lo que les gusta, que les busca trabajar de lo que está formándose, de lo que estudió, de lo que quisiera estudiar, digo, ¿no? No es solo un trabajo como algo remunerado. Y tiene que ver estas cuestiones, ¿no? Que se van apareciendo de lo inter y de lo intrapersonal, más que nada. Entonces, son dos inteligencias que son importantes, por lo menos saber que existen. Y después, en lo posible, tratar de empezar de cultivarlas, exactamente. Bueno, muy bien. Esto está para seguirlo charlando. Interesantísimo lo que ha traído Denise. Esta columna la van a poder escuchar en su totalidad. Poné un tema que hile con...